Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy celebramos una fiesta muy grande, la fiesta de Cristo Rey, y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude a hacer este rato de oración considerando su realeza, la realeza de Cristo, y que nos ayude a meditar en la palabra de Dios. Vamos a servirnos de las lecturas de la misa de hoy y del prefacio de la misa de hoy. La de primera lectura de la misa de hoy dice así: Yo, Daniel, tuve una visión. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó el anciano de muchos años y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Es la descripción de lo que será el reinado de Cristo, un reino eterno, un reino que nunca se puede acabar, un reino que no conoce ocaso, que es a diferencia de los reinos humanos, que son todos caducos, que todos tienen su inicio, pero tienen su fin, tienen su inicio. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en la historia de la Iglesia, en 2000 años de historia, pues ha visto nacer naciones, destruirse naciones, ha visto que nacer imperios, desaparecer imperios, ha conocido empresas y han desaparecido las empresas. En fin, o sea, todo lo humano es caduco. Y solo trabajar por el reino de Dios es trabajar por un reino que no conoce ocaso, un reino que es eterno. Como dice, repito, su poder nunca acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Es el reino de Cristo, ¿no? Queremos que Cristo reine y vamos a pedir al Señor que nos dé su gracia precisamente para que reine. Pero nos damos cuenta ahora tristemente que que no aparece el reino de Cristo, que no se ve por ningún lado. En la lectura que hacíamos los sacerdotes el día de hoy, la lectura ¿cómo se llama? La lectura de un padre de la iglesia llamado Orígenes, leíamos lo siguiente. Vamos a ver si me encuentro rápido. Dice: si se dice como nuestro Señor y Salvador, el reino de Dios no ha de venir espectacularmente, ni dirán vedlo aquí o vedlo ahí, sino que el reino de Dios está dentro de nosotros, pues cerca está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. El reino de Dios está fundamentalmente en nuestro corazón. En el mundo que observamos un reino del pecado, un reino dice, el reino de Dios está dentro de nosotros, llegará con nuestra cooperación a su plena perfección cuando se realice lo que dice el apóstol. Esto es, cuando Cristo, una vez sometidos a él todos sus enemigos, entregue el reino a Dios Padre para que Dios sea todo en todo. Por eso, rogando incesantemente con aquella actitud interior que se hace divina por la acción del Verbo, digamos a nuestro Padre, que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Digámosle que venga a nosotros tu reino, que ese reino está dentro de nosotros. Y es la clave de ese reino es que está en nuestro corazón. Por eso necesitamos pues mucha gracia de Dios para que ese reino de Dios se haga realidad en nosotros. Lo dice San José María de una manera muy bella. Dice: Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. Para que reine en mí necesito su gracia abundante. Únicamente así, hasta el último latido, hasta la última respiración,
hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un hosana a mi Cristo Rey. Es, digamos, lo que plantea San José María es demasiado audaz, demasiado magnánimo. A mí siempre me conmueve cuando leo esta parte, este pequeño texto que está recogido en Santo Rosario, en su libro de oración, Santo Rosario, en los Misterios Luminosos. ¿Por qué? Porque es muy magnánimo, porque es precisamente una invitación a que reine, pero hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un hosana a mi Cristo Rey. Qué bonito, ¿verdad? Poder decirle a Cristo: Señor, quiero que reines totalmente en mi vida, quiero que reines totalmente en mi corazón. Y ahora que estamos celebrando a Cristo Rey, podemos hacer examen y ver, Señor, ¿en dónde no estás reinando en nuestra vida? ¿En dónde no estás reinando en nuestro corazón? ¿En qué cosas te cerramos las puertas? ¿En qué cosas te cerramos, pues, las puertas de nuestra alma? Porque a veces podemos ser eso, pues no cooperar con ese reinado eterno y que reine más bien nuestro egoísmo, nuestro amor propio, y no buscar a Dios en las cosas que hacemos, sino buscarnos a nosotros mismos. Ese reinado de Cristo es un reinado que no conoce fin, que no conoce ocaso, que no conoce, pues comienza como una semillita, y esa semillita está sembrada en nuestro corazón. El reino de Dios está dentro de vosotros, ¿no? Pero el reino de Dios es incompatible con el pecado. Entonces, donde en nuestra vida hay pecado, ahí no está el reino de Dios. Por eso ese reino de Dios está dentro de vosotros. Tenemos que hacerlo realidad echando de nosotros el pecado. El pecado que es precisamente lo que nos separa de Dios, lo que nos separa de los demás, lo que nos lleva a vivir en contradicción con nosotros mismos. Por eso vamos a pedirle al Señor ahora que es día de Cristo Rey: Señor, realmente quiero que reines en mí. Y por eso te pido tu gracia abundante. ¿Para qué? Para que hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en un hosana a mi Cristo Rey. Que todo en mi vida vaya a darle gloria a Dios. Que todo en mi vida vaya a darle gloria a Cristo Jesús. Es una aspiración, repito, muy magnánima, muy grande, pero que ojalá que cultivemos en nuestro interior. Ahora bien, para eso debemos examinarnos y debemos considerar, pues, esa realidad del pecado. Dice, dice Orígenes: con respecto al reino de Dios, hay que tener también esto en cuenta. Del mismo modo que no tiene que ver la justificación con la impiedad, ni hay nada en común entre la luz y las tinieblas, ni puede haber armonía entre Cristo y Belial, así tampoco pueden coexistir el reino de Dios y el reino del pecado. Entonces, para que Cristo reine en mi vida, tengo que reconocer primero mi pecado. Reconocer mi pecado y pedirle perdón al Señor y pedirle que me purifique de mi pecado. Mientras yo tenga pacto con el pecado, mientras no destierre totalmente de mi alma el pecado, no podrá reinar Cristo en mi corazón a sus anchas. No podrá reinar en mis pensamientos, en mis palabras, en mis obras, ¿no? Y por eso ahora yo, pues, hago examen de conciencia, ¿no? Y te invito a que tú hagas examen de conciencia también y determines, bueno, ¿dónde está el pecado en mi vida? ¿Por qué ese reino de Dios que está dentro de mí no es todavía pleno? ¿Qué me falta por entregarle al Señor? Y a veces son pequeñas cosas que me pide Jesús, ¿no? Que me dice: dame esto, ¿no? Y yo como que no se la quiero dar. Señor, no tengo ganas de darte esta cosa, no tengo ganas de darte esta otra, no tengo ganas de entregarte tal cosa, no tengo ganas de... Y nos apegamos a nuestras cosas y no le damos a Dios lo que nos pide, ¿no? Entonces vamos de alguna manera saboteando ese reino de Dios en nosotros. Cristo quiere reinar en nosotros, no solo somos nosotros los que queremos, ¿no? Sino Cristo quiere reinar.
Y Cristo quiere reinar precisamente para que ese reino que está entre nosotros salga afuera, ¿no? Repito la idea de Orígenes. Dice, sin duda, cuando pedimos que venga el reino de Dios, lo que pedimos es que este reino de Dios que está entre nosotros salga afuera, produzca fruto y se vaya perfeccionando. Efectivamente, Dios reina ya en cada uno de los santos, ya que estos se someten a su ley espiritual, y así Dios habita en ellos como en una ciudad bien gobernada. En el alma perfecta está presente el Padre. Cristo reina en ella junto con el Padre, de acuerdo con aquellas palabras del Evangelio. Vendremos a fijar en Él nuestra morada. Pues si fuéramos santos, ¿verdad? Cristo estaría reinando dentro de nosotros. Tenemos que reconocerlo, que no lo somos todavía. Y tenemos que pedirle al Señor que nos comprenda. Y que nos comprenda precisamente porque vivimos en un mundo que está lleno de pecado. San Juan habla del príncipe de este mundo, para referirse al demonio, del príncipe de este mundo que de alguna manera lo somete con lo que San Juan Pablo II llamaba las estructuras de pecado. Las estructuras de pecado son aquellas realidades en las que eso es la suma de los pecados personales del hombre, pecados de omisión, pecados de comisión, que hacen que no pueda vivir en la sociedad sin de alguna manera contaminarse con el pecado. O sea, que estamos totalmente rodeados de circunstancias pecaminosas, ¿no? Es que es como estar viviendo en una sociedad, en un ambiente donde está todo lleno de trampas y es difícil escapar de las trampas del pecado, ¿no? O sea, que si uno quiere participar en la vida de la sociedad, pues tiene que ensuciarse las manos con el pecado. Y eso es, pues es algo muy triste, es una realidad muy, muy dolorosa, ¿no? Una realidad que debemos pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a que, pues a que no sea así, a que no, a que podamos poquito a poco ir desmontando esas estructuras de pecado. ¿Y cómo las vamos a ir a desmontar esas estructuras de pecado? Pues precisamente con nuestra vida santa, ¿no? Por eso dice, cuando pedimos que venga el reino de Dios, lo que pedimos es que ese reino de Dios que está dentro de nosotros salga afuera, produzca fruto y se vaya perfeccionando. O sea, primero Cristo tiene que reinar en ti y en mí. Y una vez que reine en ti y en mí, tiene que reinar afuera. Tiene que reinar en la sociedad, tiene que reinar en medio del mundo. Y eso es una realidad que no es fácil y que realmente nos puede parecer desproporcionada para nuestras fuerzas. Me acordaba de una anécdota de San José María cuando caminaba por las calles de Londres y estaba muy impresionado, pues, de todo el poderío económico, de todo el poderío cultural en Gran Bretaña. Y se sentía impotente para predicar la palabra de Dios ahí, ¿no? Sentía que ahí no tenía capacidad, no tenía fuerza, se sentía muy pequeño. Pues finalmente San José María era, pues vendría de un pueblo pequeño, Barbastro, España, ¿no? Entonces, de saltar del salto del Barbastro a Londres, pues era un salto muy grande, ¿no? Y se sintió pequeño en ese contexto, ¿no? Y le dijo, a Dios, aquí yo no puedo nada. Escuchó muy claramente cómo Dios le decía: tú no puedes, pero yo sí, ¿no? Tú no puedes nada, pero yo sí. Pues nosotros podemos pensar que no podemos nada, ¿no? Que no podemos nada con ese reino de Dios, con ese reino no podemos nada contra esas estructuras de pecado, con esas estructuras de mal que hay en nuestra sociedad. Sin embargo, Dios nos está llamando a ti y a mí, no lo dudes, a que las vayamos dinamitando. Pero para eso, primero Cristo tiene que reinar en nuestro interior, tiene que reinar en nuestro corazón. Y ya que reina en nuestro corazón, tiene que salir de nuestro corazón, tiene que manifestarse públicamente. Y eso es, pues, una idea que justo recordaba el Papa Pío XI cuando instituyó la fiesta de Cristo Rey. Dice: nos anima sin embargo la dulce esperanza de que la fiesta anual de Cristo Rey impulse felizmente a la sociedad a volverse a nuestro amadísimo Salvador. Preparar y acelerar esta vuelta con la acción y con la obra
sería ciertamente deber de los católicos, pero muchos de ellos parece que no tienen en la llamada convivencia social ni el puesto ni la autoridad que es indigno les falten a los que llevan delante de sí la antorcha de la verdad. Estas ventajas quizá procedan de la apatía y timidez de los buenos, que se abstienen de luchar o resisten débilmente, con lo cual es fuerza que los adversarios de la Iglesia cobren mayor temeridad y audacia. Pero si los fieles todos comprenden que deben militar con infatigable esfuerzo bajo la bandera de Cristo Rey, entonces, inflamándose en el fuego del apostolado, se dedicarán a llevar a Dios de nuevo a los rebeldes e ignorantes y trabajarán animosos por mantener incólumes los derechos del Señor. Esa es como una llamada urgente que hacía el Papa Pío XI en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hacía el Papa Pío XI para pues que los católicos nos tomáramos en serio nuestra vocación, que fuéramos luz del mundo, que no nos conformáramos con esas estructuras de pecado que nos atenazaban, esas estructuras de pecado que nos envuelven, esas estructuras de pecado que salgamos de nosotros mismos para convertirnos precisamente en testigos de Jesucristo en medio del mundo, para dar la luz de Jesús a los que nos rodean, para transformar esa sociedad que está envuelta en el pecado y volverla una sociedad acorde a la medida del corazón de Cristo. Esa es nuestra misión. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues con nuestro trabajo bien hecho, con nuestro trabajo santificado y santificador, santificante, con nuestra vida social coherente con nuestra fe, con nuestro modo de descansar cristiano, con nuestra, en definitiva, luchando porque nuestra vida sea coherente con la fe que profesamos. Es algo que hay que pedirle mucho a Jesús. Jesús, que mi vida sea coherente con la fe que tengo, ¿no? Que no tenga, por decirlo así, como doblez, que no tenga pactos con el pecado, que no, pues, que no pacte con el pecado, que no tenga esas, pues, como dice el refrán popular, una vela encendida a San Miguel y otra al diablo, ¿no? Hay que apagar la vela del diablo y hay que dejar solo la vela encendida a Jesucristo. ¿Para qué? Para transformar esta sociedad que Dios nos la encomienda, ¿no? Vale la pena trabajar por el reino de Cristo, ¿no? Así lo describe el prefacio de la misa de hoy. Dice: un reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Es el reino de Cristo, el reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz. Es el reino por el cual estamos trabajando tú y yo, ¿no? Me acordaba de una anécdota conocida, real, que sucedió en el siglo XVI, ¿no? Había una reina muy poderosa, la reina Isabel de Portugal, que estaba casada con Carlos V, que era rey de España y emperador de Alemania. Y entonces era la reina pues más poderosa del mundo. En su época se conquistó México, en su época, si no recuerdo mal, todavía alcanzó a ver, no creo que ya no alcanzó a ver la conquista del Perú, pero sí la conquista de México y extenderse los dominios del emperador pues por empezar a extenderse por toda América, y tenía pues más o menos la mitad de Europa era propiedad de su esposo, ¿no? Y Isabel de Portugal murió muy joven, y además de que era una reina muy poderosa, era una reina muy bella, y no solo era poderosa, sino que era bella. Y uno de sus nobles, de los que le hacían la corte, era el duque de Gandía. Le tocó certificar que la reina que había muerto en Valladolid, pues fue enterrada en Granada, haciendo un viaje con varias escalas donde le rendían tributo y homenaje, ¿no? a los restos fúnebres de la reina. Y claro, cuando llegó a Granada habían pasado ya 2 semanas de su muerte. Le tocó abrir la tumba al duque de Gandía y pues vio ese cuerpo que había sido tan bello, tan hermoso, pues
carcomido por la putrefacción, ¿no? Y fue tal la impresión que le produjo aquella imagen a aquel duque profundamente cristiano, el duque de Gandía, un noble importante de la zona de Cataluña, si no recuerdo mal, que dijo: no más servir al Señor que se me pueda morir, ¿no? Es decir, no servir ya se comprometió a no servir a un reino que fuera de este mundo, y se hizo jesuita, y fue el tercer superior general de los jesuitas, ¿no? Y fue santo San Francisco de Borja, ¿no? El tercer superior general de los jesuitas, San Francisco de Borja. Pues esa realidad, ¿verdad?, de no servir más al Señor que se me pueda morir, ¿no? No servir a un reino terrenal, un reino caduco, un reino perecedero, ¿no? Todas las cosas humanas nacen con el signo de la caducidad. Todas las cosas humanas nacen con el sello de, pues eso, de algo que va a pasar, de algo que no va a perdurar en el tiempo. Y solo lo sobrenatural, solo lo que es de Dios, solo lo que es de Cristo va a durar para siempre, ¿no? Por eso, pues tú y yo queremos trabajar por ese reino eterno y universal, reino de verdad, de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Ese es el reino de Cristo por el que queremos trabajar tú y yo. Pero necesitamos trabajar en un doble frente, ¿no? Y por eso no es fácil instaurar el reino de Cristo, ¿no?, en el medio del mundo. Porque tenemos que trabajar primero dentro de nosotros para que tú, Cristo Jesús, reines dentro de ti, dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Como decía San José María, repito la consideración: Cristo debe reinar antes que nada en nuestra alma. Para que Él reine en mí, necesito su gracia abundante. Únicamente así, hasta el último latido, hasta la última respiración, hasta la mirada menos intensa, hasta la palabra más corriente, hasta la sensación más elemental, se traducirán en uno: sáname, Cristo Rey. Entonces necesitamos la gracia para que Cristo reine en nosotros. ¿Y en qué se manifiesta ese reino de Cristo en nosotros? En que rompemos con el pecado, en que rechazamos conscientemente el pecado grave, el que tenemos, como decía San José María, horror al pecado venial deliberado. O sea, no decir: ay, total, es un pecado venial, no pasa nada. Pues no, o sea, claro que pasa, ¿no? Es una ofensa a Dios, ¿no? Y nosotros no queremos pactar con nada que sea ofensa a Dios. Por eso le pedimos a Jesús: Jesús, ayúdanos a que realmente tu reinado pues sea sea realidad dentro del alma tuya y del alma mía, del alma de cada uno de nosotros. Ya que rompimos con el pecado, ya que abrimos nuestra alma a la gracia, pues como dice Orígenes, ¿verdad?, el reino de Dios está dentro de vosotros, pues cerca está la palabra en nuestra boca y en nuestro corazón. Sin duda, cuando le pedimos que venga el reino de Dios, lo que pedimos es que este reino de Dios, que está dentro de nosotros, salga afuera, produzca fruto y se vaya perfeccionando. La otra dimensión es la dimensión pública. Y claro, ahí pues nos damos cuenta que nos falta muchísimo por hacer, ¿no?, para lograr una sociedad a la medida del corazón de Jesucristo, una sociedad cristiana, que es una sociedad donde realmente pues reine Cristo socialmente, ¿no? Es verdad que en el Evangelio de la misa de hoy leemos que mi reino no es de este mundo. O sea, el reino de Cristo finalmente va a ser una realidad al final de los tiempos, no por obra de nuestro esfuerzo, no por obra sino que va a ser un don de Dios. Pero nosotros podemos ir preparando ese reino de Cristo, así como San Juan el Bautista le estaba preparando a Jesús una plebe perfecta. Así también nosotros podemos preparar ese reino de Cristo con nuestro trabajo santificado y santificador, con nuestra vida apostólica, con nuestra vida entregada, con nuestra vida sacrificada. Podemos ir preparando ese reino de Cristo y darnos cuenta que tenemos como un compromiso social. O sea, Pío XI instituyó esta fiesta del Cristo Rey, en parte, como leíamos, para sacudir de su tibieza, de su apatía, de su modorra a los católicos. Decirles: oigan, ustedes tienen que luchar por instaurar una sociedad a la medida del corazón de Cristo.
Su lema episcopal era instaurare omne in Cristo, instaurarlo todo en el Señor, instaurarlo todo en Cristo, que está tomado de San Pablo, si no recuerdo mal. Era su lema del pontificado, instaurare todo en Cristo, instaurare omne in Cristo. Todas las cosas, instaurarlas en Jesucristo. Pues tenemos una batalla de amor, una dulcísima guerra de amor y de paz, para ir desmantelando las estructuras de pecado y irlas sustituyendo por la civilización del amor, de la cual hablaba San Juan Pablo II. La civilización del amor, que es la civilización, una civilización nueva, donde reine la caridad, donde reine la justicia, ¿no? Donde pues, las estructuras de pecado, la corrupción, la violencia, la falta de paz desaparezcan, ¿no? Donde haya más armonía entre los matrimonios, donde haya más armonía en la sociedad. Pues esa es la sociedad por la cual nosotros queremos trabajar. Y nos toca a cada uno poner nuestro granito de arena. Entonces la fiesta de Cristo Rey me lleva a pensar, ¿qué puedo hacer yo para hacer real el reinado de Cristo en mi entorno? ¿Qué puedo hacer primero para que Cristo reine en mi alma? En segundo lugar, para que Cristo reine en mi alrededor. Entonces tengo que pensar en círculos concéntricos. ¿Qué tengo que hacer para que Cristo reine en mi familia? Entonces quizás lo primero que tengo que pensar es cómo hacer grata la convivencia familiar, cómo hacerla amable, cómo servir el reinado de Cristo. Cristo reina sirviendo. Servir es reinar. Nosotros participamos de ese reinado de Cristo sirviendo a Dios y sirviendo a los demás. Comenzando, repito, por nuestra familia, pero luego también comprometiéndonos activamente con nuestra sociedad. Es decir, no podemos quedarnos así pasivos, como dicen, como el chinito, ¿no? Nomás mirando la sociedad, cómo se va corrompiendo cada vez más, cómo se va cayendo en una putrefacción cada vez más delicuescente, cómo las estructuras de pecado se vuelven pues omnipresentes y por todos lados, la corrupción. Pues tenemos que de alguna manera ponernos a ver qué puedo hacer yo por mejorar la sociedad en la que vivo, ¿no? Y eso nos debe llevar a sacarnos de nuestra inercia, de nuestra comodidad y a participar de la vida social, participar de alguna manera en la vida social en la cual estamos metidos. Por eso vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora que es su fiesta, ¿no? Cristo Rey. Jesús, nosotros queremos que reines en nosotros, pero queremos también ser instrumentos de tu reino. Queremos trabajar por ese reino que no tiene fin, por ese reino que es eterno, por ese reino que es reino de justicia, de amor y de paz. Quiero ser instrumento en tus manos, ¿no? Ahora, en México, por ejemplo, pues estamos viendo cómo a varios obispos, ¿verdad?, los han demandado, pues por haber señalado lo que es parte de la doctrina católica, ¿no? Es decir, que hay que votar por candidatos que no estén a favor del aborto, y por haber dicho eso los obispos van a ser condenados, van a ser pues penados, ¿no? Puede ser desde una amonestación hasta una multa, una cantidad de dinero. Y pues eso es, nos damos cuenta de que las estructuras de pecado se van imponiendo y van cerrándonos la boca. Y no debemos, ¿verdad?, quedarnos así como parados, como pues como decir, bueno, pues ni modo, ¿no? Así es la sociedad, oye, no. O sea, hay que hacer oír nuestra voz, hay que de alguna manera protestar, hay que reclamar, hay que defender los derechos de la Iglesia, ¿no? Si la Iglesia tiene derecho a recordar su doctrina, la doctrina común, la doctrina católica, de apoyar a los candidatos que no estén a favor del aborto y que estén a favor de la familia. Pues es lo único que dijeron, ¿no? Y por eso los van a multar, ¿no? Bueno, pues es lo que vemos es que no está imperando el reino de Cristo, ¿no? Queremos que Cristo reine, viva Cristo Rey. Con ese grito murieron muchos de los cristeros, ¿no? Viva Cristo Rey. Pues que realmente nosotros luchemos, ¿verdad?, no con violencia, ¿no?, sino con nuestro trabajo, con nuestra participación en la sociedad, para hacer efectivo el reinado de Cristo en medio del mundo. Que sepamos que Cristo cuenta con nuestra participación, con nuestro compromiso. Lo que podamos hacer para sacudirnos la apatía, pues es muy valioso.
Ese reino de Cristo va a llegar también por la mediación de nuestra Madre Santa María. A ella le pedimos que nos consiga que Cristo reine primero en nuestro interior y después que Cristo reine en la sociedad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas gracias por haberme acompañado. Les recuerdo que el lunes no hay meditación. Nos vemos hasta el martes si Dios quiere. Les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.